Vamos a la Biblia, quiero que vayamos a Éxodo, el capítulo 3 y el verso 1. Quiero darles el título del mensaje mientras buscan el pasaje donde vamos a predicar y enseñar. Quiero que lo repita conmigo, porque cuando usted lo repita va a tener entendimiento. Diga conmigo: una gran visión mantiene encendida la pasión. La iglesia necesita entender esto. Si usted logra comprender por revelación de Dios la visión que le dio a su pastor, usted va a ser imparable. Usted va a sacar fuerzas de donde no tiene ninguna. Yo le pregunté a su pastor antes de predicar: ¿cuál es la visión de la iglesia? Es algo que usted debe de conocer. Si no conoce, pídale a Dios que se lo revele. Porque aunque se lo pregunte al pastor, si Dios no se lo revela, no la entiende. Y la manera como usted demuestra que no la entiende es su compromiso. ¿Qué tan comprometido está con la visión que Dios le dio a su pastor? Y cuando él me habló y me dijo: nos estamos extendiendo, ya estamos en Missouri, ya estamos al este, ya estamos al norte. O sea, tenemos una gran visión de tener obras hijas por todo lugar posible donde podamos llegar con este evangelio. O sea, la visión va más allá de estas 4 paredes. Y cuando uno la entiende, ¿por qué el pastor Jacinto es un hombre entregado, trabajador, comprometido, apasionado? Porque él entiende la visión que Dios le ha dado. Y cuando tú entiendes la visión que Dios te ha dado, vives con propósito. Dejas de vivir por accidente. Entiendes que todo lo que te pasa tiene propósito. Es más, no tienes miedo de subirte a los aviones hoy que se están cayendo por todas partes. No tienes temor de ninguna ley ejecutada que pueda ponerte en peligro de persecución. Cuando tú entiendes la visión, tu compromiso es el reflejo, aleluya, de lo que se te ha revelado. ¿Cuántos alaban a Dios? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Mire, no eran ovejas de él, era de su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Diga conmigo: monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Diga: zarza. Dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando usted empieza a leer, se da cuenta que en este pasaje, en este escenario, hay algo que comienza a tener más protagonismo que Moisés. ¿Qué es? La zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo. Mire, el libertador, el profeta más grande que Dios levantaría para Israel, se interesó por algo común. Dice: iré yo ahora y veré esta gran, diga, gran visión. Diga conmigo: la senda antigua tiene una gran visión. Ahora diga: Dios le ha dado a mi paternidad una gran visión. ¿Lo puede decir más fuerte? Dios le ha dado a mi pastor una gran visión. Veré yo por qué esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema, no se consume. Padre, en el nombre de Jesús, mientras predico y enseño tu palabra, te pido que unjas mis labios para poder hablar a tu pueblo. Le abras el entendimiento para que entiendan la visión, para que sigan creciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús.
Es interesante el pasaje que acabamos de leer. Interesante porque lo que era común, lo insignificante, comienza a tomar relevancia o importancia en el momento en que Dios interviene. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, por el desierto. Y mientras él apacentaba las ovejas, fue atraído por un suceso extraordinario, algo poco común. ¿Y qué fue lo que atrajo a Moisés? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Moisés? Lo que le llamó la atención a Moisés no era en sí la zarza que estaba encendida, puesto que en el desierto cualquier rama seca, cualquier palo seco se enciende. Lo que a él le llamó la atención era que esa zarza no se consumía. Y cuando miró la zarza ardiente, cuando miró la zarza que no se consumía, dice la Biblia que él se habló a sí mismo y dijo: iré yo a ver por qué causa esta zarza no se consume. Y mientras él se acercaba, atraído por ese suceso sobrenatural, el ángel de Jehová, una voz detrás de la zarza, le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Déjenme aplicar un poco lo que acabo de decirles con respecto al pasaje que leímos. Qué interesante es que cuando Dios interviene en algo, cuando Dios toca algo, lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo natural pasa a ser sobrenatural. Interesante la manera como Dios atrajo a Moisés y puso un llamado en su corazón. Pero hay un mensaje detrás del acontecimiento de la zarza. Moisés dijo: voy a ver esta gran visión. Hay algo interesante aquí que podemos entender como iglesia en esta noche. Cuando tú entiendes la visión que Dios le ha dado a tu pastor, cuando tú entiendes la visión que Dios le ha dado a la iglesia, hay algo que te va a mantener encendido, hay algo que te va a mantener apasionado, hay algo que te va a mantener comprometido. Yo sé que esta iglesia no solamente es eufórica por lo que se dice o lo que se hace. Esta iglesia alaba a Dios como le alaba. Esta iglesia trabaja como trabaja. Esta iglesia se mueve como se mueve, porque ha entendido la gran visión que Dios les ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué no se consume? Y esto es algo que quiero recordarle a la iglesia, la senda antigua. La visión que tenemos no es una visión secular. En el mundo podemos conocer diferentes tipos de visión. Existe la visión política, la visión empresarial, la visión académica y la visión personal. La que nosotros tenemos, y se los quiero recordar, la visión que tiene su pastor, la visión que tiene la iglesia, es una visión del Espíritu, es una visión dada por Dios. Alguien alabe al Señor en esta tarde. Y si es una visión dada por Dios, tiene que ser revelada. Qué poderoso mensaje. Y en la introducción el pastor Zúñiga hablaba de la importancia de la revelación. Yo sé que hay muchas cosas que se nos han revelado y nos han ido afirmando día a día, tiempo a tiempo.
Se nos reveló el nombre de Jesús. Se nos reveló el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Se nos reveló el Espíritu Santo. Lo recibimos y vivimos la experiencia de hablar en lenguas. Se nos reveló la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se nos reveló el diezmo. Se nos reveló la ofrenda. Pero ¿sabe por qué la iglesia está creciendo? Está creciendo porque la visión se está revelando. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo en esta noche? La iglesia está en crecimiento porque la visión se está revelando. Hay hombres y mujeres, matrimonios, ancianos en esta iglesia que están comprometidos en las buenas y en las malas. ¿Sabe por qué? Porque se les ha revelado la visión. Se les ha revelado la gran visión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pudiera hablar de muchas cosas que se nos han revelado y que lo que han traído a nosotros son afirmación. Muchas de las cosas que a ti se te revelaron te han afirmado en el camino de Dios. Hoy qué lindas se ven las hermanas vistiendo en santidad, pero yo sé que nada de esto fue impuesto en ustedes. Ustedes lo hacen porque se les reveló. Qué tremenda es la iglesia cuando da. Y no necesitan ponerte una pistola para dar. Tú das porque se te reveló que es más bienaventurado dar que recibir. Qué tremenda la alabanza de la iglesia. Lo hace con libertad porque se le reveló que Él es santo y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Toda revelación que Dios nos da, diga, me afirma. Todo lo que Dios me revela de Él me afirma, me consolida. Pero ¿sabes cuándo la iglesia comienza a crecer? ¿Sabes cuándo el número aumenta? ¿Sabe cuándo se multiplican los discípulos? Cuando Dios revela la visión que le dio a su pastor. ¿Sabes por qué has crecido? Porque entiendes la visión que Dios le dio al hombre de Dios. Puede sentarse si quiere. Pero decía yo que esta es una visión, diga, del Espíritu. Repítalo, del Espíritu. La visión que Dios le dio a su pastor se la dio en el Espíritu. ¿Sabe que es una visión tan poderosa que va a impactar vidas de todo tipo? De la alta, de la media y de la baja. Yo he visto que cuando Dios revela la visión, la entendemos, afecta todas las áreas de nuestras vidas. Hay gente que no prosperaba en su negocio, pero cuando se le reveló la visión de la iglesia, como que esa visión, al entenderla y comprometerse con ella, comenzó a afectar sus finanzas, sus negocios, comenzó a afectar sus relaciones. Hay matrimonios que estaban despedazados, pero cuando Dios reveló la visión de la iglesia, algo pasó que los matrimonios se restauraron. Yo sé que le estoy hablando a alguien en esta noche. El pastor nos hablaba de un testimonio, una mujer que sanó. ¿Por qué cree usted que sanó? Por causa de la visión. Porque cuando no entendía la visión, solo pedía por su sanidad y pedía por su milagro. Pero cuando entendió la visión y comenzó a evangelizar, la revelación de la visión le trajo sanidad. Yo siento decirle a alguien que cuando la visión sea revelada, vas a recibir sanidad, vas a recibir un milagro. Lo que estoy viendo hoy, solamente puedo dar la explicación. Muchos ya entendieron la visión. Mire, el título de la conferencia, crecimiento. ¿Por qué estamos creciendo? ¿Por el edificio
por el sonido. No, Señor, estamos creciendo porque hay hijos e hijas que han entendido. Vas a crecer en Sedalia porque has entendido la visión de tu pastor. Estás creciendo en Fort Myers porque has entendido la visión. ¿Será que alguien puede decir: revélame la visión esta noche? Moisés vio la zarza y hay mucho que pudiéramos aprender de la zarza. Yo predicaba este mensaje en otro lugar y me acuerdo que el enfoque que Dios me estaba dando es muy diferente al que estoy dando hoy. ¿Y cuál era el enfoque? El enfoque era el siguiente: todos queremos ser como Moisés. Todos admiramos a Moisés. Todos queremos seguir el ejemplo de Moisés, pero muy pocos quieren ser como la zarza. Si alguien pudiera reflejarse en la zarza, entendería esto: algo común, algo corriente, algo inservible, pero con la manifestación del ángel de Jehová en fuego se vuelve extraordinario. ¿Se acuerdan que les dije? Vean cómo va tomando protagonismo la zarza. ¿Por qué? Inclusive le roba el protagonismo a Moisés en ese pasaje, porque el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Tú eres como esa zarza. Estabas en el desierto, el viento te llevaba, el viento soplaba, pero yo te tomé, manifesté mi presencia en fuego y ahora eres extraordinario. Si usted quiere mantener la humildad, no se olvide que eras como la zarza. Y si ahora brillas, es por la manifestación de Dios en fuego en tu vida. Diga: yo soy como la zarza. Hoy inspiras, pero no te olvides que la inspiración en tu vida no es por el traje que traes, no es por la corbata, no es por la falda, no es por el saco, no es por el peinado. Y te ves muy bien, te ves muy guapa, te ves muy guapo, pero lo que hoy refleja, ¿sabes por qué? Es por la manifestación, es por el Espíritu Santo, es por la presencia de Dios. Si hoy somos algo, es por lo que se ha manifestado. ¿Alguien puede hablar en lenguas en esta noche? Este es un mensaje para aquel que dice: no valgo nada. Bueno, ahí está la zarza. No servía para nada, pero Dios usó para llamar a un gran hombre al propósito. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es la siguiente: los llamados poderosos vienen de cosas sobrenaturales. Me encantó escuchar el testimonio del pastor Zúñiga, porque lo recuerdo una y otra vez y lo he ido usando como testimonio para muchos. En pocos años, como esta iglesia ha logrado lo que muchos no han logrado por muchísimos años donde están. ¿Saben por qué? Porque desde el principio Dios les dio una señal y les dijo lo que iba a hacer a través de ellos, en una visión, en un sueño, en algo que ellos vieron, pero era algo insignificante quizás, pero grande para Dios. Era el medio que Dios estaba usando para mostrarte lo grande que iba a ser, y que la única gloria se la lleve Él y nadie más. Ustedes tienen un pastor muy sencillo en su espíritu, pero muy sabio en su saber. Pero detrás de la sencillez de este pastor, hay una gran visión que no tiene ni siquiera el político de este estado. Yo siento que estoy hablando una gran verdad. Hay una gran visión que él tiene que no
tiene el empresario más rico de Austin. Hay una gran visión que él tiene, que no tiene hombre alguno sobre este alrededor. Eso es lo poderoso, hermanos. Dios llama a Moisés con eso insignificante, pero ¿qué es lo que le daba valor? Diga, el Espíritu Santo. La Biblia textualmente dice que el ángel de Jehová se manifestó en fuego en medio de la zarza. Y nosotros sabemos acerca de esa teofanía, y lo que representa para la iglesia de este siglo es el Espíritu Santo. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Si somos una iglesia del Espíritu y tenemos una visión del Espíritu, ¿quién debe de tener protagonista? El Espíritu Santo. ¿Quién debe de ser el más importante? El Espíritu Santo. ¿Cómo deben de estar los líderes? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debe de estar el pastor? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo deben de estar los músicos? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo deben de estar las casas? Llenas del Espíritu Santo. Cuidadito y le quites protagonismo al Espíritu Santo. Vamos a dejar bonitos nuestros edificios, vamos a comprar más grandes, vamos a meter mejores sonidos, vamos a tener la mejor música, vamos a tener las mejores cámaras, vamos a tener pantallas más sofisticadas. Pero hay algo que la iglesia no debe de olvidar: la visión es del Espíritu, y el protagonista, el que nos llamó, el que transforma, el que cambia, el que hace las cosas posibles, es el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien lleno del Espíritu Santo en esta noche? Algo Dios puso en el espíritu de Moisés en Horeb, frente a esa zarza, que iba a cambiar el resto de su vida. Estoy hablando y estamos predicando esta noche al liderazgo de la iglesia, al discipulado de la iglesia. Mucha gente va a ser bautizada el domingo, muchos van a recibir el Espíritu Santo, pero el día de hoy, el pastor Zúñiga y su servidor estamos para decirle a usted: si usted quiere entender la visión, pida que el Espíritu Santo lo bautice una vez más esta noche. Veré esta gran visión. ¿Por qué causa? ¿Qué le atrajo a Moisés que despertó en él iniciativa? Diga conmigo: iniciativa. ¿Sabes quiénes tienen iniciativa? Los que entienden la visión. ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? Iré. ¿Quién lo dijo por acá? Eso. Hoy en día, ante la necesidad, como no se entiende la visión, que vaya el pastor, que vaya el ujier, que vaya el diácono, que vaya el anciano de la iglesia, que vayan los jóvenes. Cuando Moisés fue atraído por esa zarza, ya estaba despertando en él, diga, iniciativa. Y si hay algo que provoca crecimiento, es iniciativa. Para el evangelismo necesitamos que alguien diga: iré yo. Para la oración, iré yo. Para las células, iré yo. Para el discipulado, iré yo. Para el servicio, iré yo. Pero pareciera ser que algunos tienen el canto: heme aquí, envíalo a él. Moisés dijo: iré yo. No sé qué tan peligroso sea. Esto es extraño. Esto es inaudito. Esto nunca lo había visto. No sé si me puede hacer daño, pero voy a ir yo. Estoy interesado. Eso es lo que necesitamos para el próximo nivel de crecimiento. Que esta iglesia diga: pastor, cuente conmigo. Iré yo. Nos vamos a multiplicar.
iré yo. Hay un rancho donde hay que abrir obra, iré yo. Hay que ir a las necesidades, iré. Aquí hay gente que tiene potencial, lo que le falta es iniciativa. Tú estás esperando que el pastor te llame por nombre y te diga: Dios te quiere usar, cuando lo que Dios está esperando es que tú le digas a tu pastor: pastor, iré yo. Hay que hacer esto, pastor, cuente conmigo, iré yo. Esa es una frase que nos tenemos que llevar esta noche. Cuando veas la necesidad, no esperes que alguien más lo haga. Asume la responsabilidad. Ve la zarza en la necesidad. Ve la zarza en el problema. Ve la zarza en el enfermo. Ve la zarza y di: iré yo. Y veré Esta gran visión. Como pastor de una congregación, si hay días donde me siento gozoso, hablo como pastor, es cuando la iglesia va entendiendo más la visión, porque Dios la está revelando. Dios la revela por su Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo que te bautizó por primera vez cuando eras creyente y hablaste en lenguas, es el mismo Espíritu Santo que te visita y te abre el entendimiento. Por eso no te puedes quedar con el recuerdo de la primera vez que hablaste en lengua. Si eres un discípulo, si eres un líder, si eres un hijo, debes de estar lleno. No solo los domingos, every day, every time, todos los días, llenos, llenos. No sé si me está entendiendo esta noche. Llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos muchos requisitos para poner gente a servir en la visión, menos el más importante, el cual la iglesia primitiva tenía en primer lugar. Cuando escogieron a los 7 diáconos, ¿cuál era el primer requisito? Llenos del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿por qué la exigencia de estar lleno? Porque si estás lleno del Espíritu Santo vas a entender la visión. Por eso, en la primera oportunidad que vos tengas, sea una célula, una casa, sea en un culto de oración, procura hablar en lenguas. ¿Hace cuánto que no hablas en lengua, líder? Hoy puedes hablar nuevamente y vas a entender lo que no entendías. Oh, ¿será que alguien aquí puede hacerlo ya? ¿Será que alguien puede hablar en lenguas en esta noche? Cuando tú eres llamado, cuando eres llamado a colaborar con la visión de tu pastor, el mismo Espíritu Santo que te llenó te va a ir llenando, pero cada llenura viene con una profunda revelación de lo que es la visión. Y cuando un discípulo, un líder está lleno del Espíritu Santo, es sensible a la carga, es sensible a la necesidad. Si el pastor dice: vamos a levantar una ofrenda para construir esto, usted es el primero que dice: iré yo. ¿Por qué? No porque seas millonario, sino porque entiendes la visión. Cuando él dice: necesitamos salir un poco más de la comodidad e ir a lugares incómodos, uno dice: iré yo. ¿Por qué lo haces? Y la esposa dice: ¿cuánto te están dando? ¿De cuánto es el cheque? Y tú dices: no tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué lo haces? Entiendo la visión. Oh, yo siento la presencia de Dios en mi vida.
Hay líderes que no están actualizados. ¿Sabe por qué? Porque hace mucho que el Espíritu Santo no los llena. Por eso no están entendiendo lo que Dios quiere hacer hoy, ahora, en el año 2025. Pero si en esta noche te llena, admiramos mucho a la iglesia primitiva y nos decimos la continuidad de ella. Pero la iglesia primitiva era exactamente como la zarza. ¿Qué los mantenía encendidos a pesar de la persecución? ¿Qué los mantenía activos? Lo que el Espíritu les había revelado. Es más, Jesús, cuando le habló a sus discípulos, les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para entender la misión. No es solo para hablar en lengua los domingos, pero toda la semana no haces nada por tu iglesia. Yo conozco a muchos así. Hablan en lengua los domingos, sí, pero están secos toda la semana. Estoy hablándole al liderazgo. Hay cuero duro aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí está la visión. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que la iglesia, la senda antigua, está entendiendo que Dios no levantó la iglesia y dio una visión para quedarnos en Austin. Por eso estamos en Sedalia. Por eso nos vamos al norte. Por eso nos vamos al este. Por eso vamos a extender el reino. ¿Cuáles eran las características de la iglesia primitiva? Se me ayuda con el piano. ¿Qué los mantenía encendidos a ellos? Mire que tan encendidos estaban como aquella zarza después del Pentecostés, que estaban en el templo y por las casas. O sea, cuando una iglesia solo se encierra los domingos, no entiende la visión. Ni siquiera sabe que hay una visión. Llegué a una congregación y tenían un gran manto que decía: vamos por 300. Pero solo habían como 70. Y la gente miraba la manta, pero no entendían. Pero qué bueno que no es así aquí. Porque aquí no necesitamos una manta, un flyer. Cuando lo entiendes, todos los días piensas en eso, hablas de eso, trabajas para eso, te comprometes para eso. Mire cómo la iglesia mostraba que entendía la visión. Número uno, porque estaba en el templo cuando tenía que estar en el templo. Porque al salir del templo continuaba por las casas partiendo el pan. Porque tenía favor con el pueblo y alababan a Dios siempre. ¿Qué le dice a usted las características que le he mencionado? Era una iglesia apasionada. No le era suficiente estar cerca en el templo, no le era suficiente ir a las casas. Ellos querían estar entre la sociedad y todo el tiempo alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu estaba vigente, latente y activo en ellos. Sí hay iglesias así en el siglo XXI. Y ustedes son una de ellas.
Yo no sé de dónde sacas fuerzas, dice la mujer. O el hombre le dice a la esposa: vas al templo, estás en las células, estás en los discipulados, estás ayudando al prójimo, estás alabando a Dios. Y usted le dice: entiendo la visión y estoy lleno del Espíritu Santo. No te cansas. Yo ya no sé qué es cansancio. Yo solo entiendo que el tiempo es corto. Tres cosas para finalizar sucedieron mientras Moisés miraba ese suceso extraordinario. Número uno, la presencia de Dios estaba ahí. Hermanos, ¿sabe qué peligroso es enfocarnos tanto y tanto a la visión y hacer a un lado al protagonista de esa visión? ¿Sabe lo que significa eso? Le voy a decir cómo. Sustituir lo del espíritu por lo metódico. Hay veces dejamos a un lado al espíritu y solo nos enfocamos en lo metódico. Lo metódico es importante, pero el espíritu es más importante. En la escuela se tiene que mover el espíritu. En las casas tiene que haber presencia de Dios. En las reuniones de liderazgo tiene que haber presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Número dos, una voz. Diga: dirección. Detrás de la visión siempre hay una voz dirigiéndonos. Cuando uno entiende la visión, usted dice: yo no hago lo que quiero, sino lo que se me instruye a hacer. Usted tiene que aprender a distinguir la voz detrás de esa visión. Dios habla a través de su pastor. Si Él dice es por aquí, es por allá. Número 3. Diga: es una visión que trae resultados. Mírelo, solo voltee y dése cuenta. Pero no deja de ser santa. Qué poderoso es crecer y que la gente diga: ustedes no han flexibilizado el mensaje. Ustedes siguen predicando en contra del pecado. Ustedes siguen viviendo en santidad. Ustedes se siguen consagrando. Qué triste que muchas veces nos olvidamos la esencia de esa visión y ya no se mira santidad entre el pueblo de Dios. Pero qué poderoso es que alguien venga y visite y diga: ustedes son diferentes. Porque aunque están creciendo, aunque están llegando a los pecadores, pero se están transformando a ustedes, se están convirtiendo a ustedes. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. No deja de ser santa la visión. Y los que son parte y la entienden se santifican más, se limpian más, se arrepienten más, se purifican más, se consagran más. Oh, qué poderoso es ver líderes creciendo, pero siguen consagrados, siguen santificados, siguen siendo maridos de una sola mujer. Qué poderoso es ver jóvenes que están en el ministerio, entienden la visión y están apartados del pecado. Voy a terminar con este pasaje. Quiero que lo lea conmigo y vamos a orar. Juan 20:19. Miren, hermanos, quiero que entienda esto. Diga: la visión se entiende por revelación. Usted puede estar cerca del pastor y no entenderla, a menos que Dios se la revele.
Por eso nuestras oraciones como pastores es: revélale la visión. Lo que me has mostrado, muéstraselos, que vean lo que yo veo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban en una reunión, llámelo usted de liderazgo, de colaboradores. La Biblia dice de discípulos. Estaban reunidos, tenían miedo, y vino Jesús y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Usted puede estar gozándose sin entender la visión. Usted se puede regocijar sin entender el propósito de la resurrección. Se gozaban, veían sus manos, veían sus costados, pero no entendían la causa de la resurrección. El por qué Él resucitó, el por qué murió, por qué al tercer día se levantó. Así hay muchas iglesias pentecostales apostólicas. Se gozan, pero no se comprometen, no entienden la visión. Por eso no asumen el compromiso con la misión. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló. ¿Cuál fue el propósito de soplar? Les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién habrá soplado en el desierto aquella rama seca? ¿Quién habrá soplado para que se encienda? Todos los que saben cómo funciona el fuego saben que hay que hacerle soplidos, hay que avivarlo. Bueno, cada vez que Dios sopla sobre sus discípulos es para encender algo en ti. Levanta las manos, recibí el Espíritu Santo. Verso siguiente, dice la Biblia, verso siguiente: y a quienes remitiesen los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Yo quiero que levantes tus manos, porque la manifestación del Espíritu Santo ahora viene con un propósito específico. Viene a abrir tu entendimiento, viene a mostrarte lo que no veías, viene a revelarte lo que no entendías. Vas a sentir lo que no sentías, y vas a hablar lo que no hablabas. Cuando yo suelte la palabra, comienzas a hablar en lenguas en esta noche.